Verifiquemos que esté grabando. Perfecto. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a analizar, o el tema que corresponde es continuando con los procesos y operaciones unitarias convencionales de tratamiento de agua potable. Hemos visto coagulación, floculación, sedimentación, continuamos con filtración. ¿Listo? El tratamiento convencional, para recordar, son las unidades más usadas en los procesos y operaciones de potabilización del agua. Son las siguientes operaciones y procesos unitarios. Coagulación, que básicamente consiste en la desestabilización de las partículas, de las cargas de partículas coloidales. Luego, una vez que están desestabilizadas las cargas, se logran formar los flóculos. Esos flóculos, al ser la aglomeración de partículas, donde tienen coalescencia, ganan peso, y al ganar peso, pueden separarse a través de sedimentación, que es simplemente reduciendo la velocidad del flujo para que éstas puedan sedimentarse y separarse por ende. La filtración es lo que va después de filtración, lo que busca es eliminar aquellos microflóculos que no se removieron en la sedimentación. Y la desinfección finalmente es la eliminación de microorganismos patógenos, usando distintos métodos. Ahora vemos cómo se define ya la filtración como tal. La filtración es una operación unitaria en donde una mezcla sólido-líquido, es decir, el afluente, tiene partículas suspendidas y a su vez ese afluente es líquido. Entonces hay una mezcla sólido-líquido que lo que se hace es que se hace pasar por un medio con cierta porosidad con el fin de separar esos sólidos o partículas que están en el afluente. Esto a su vez esas partículas sólidas son microflóculos o partículas remanentes en el proceso de sedimentación, es decir, aquellas que no se removieron en la sedimentación, dado que la sedimentación no tiene una eficiencia del 100%, como ya hemos visto. Los filtros remueven turbidez remanente y aquellos microflóculos que no fueron removidos en el sedimentador, como se ha dicho. Algo que nos dice el autor Lozano Rivas en el libro de Potabilización de Aguas es que se estima que cerca del 90% de los sólidos son eliminados en los procesos de floculación y sedimentación. Entonces, lo que busca la filtración es eliminar o complementar esta eficiencia al 90%, que es como un pulimento, es un mejoramiento de esa remoción de las partículas o los flóculos que no fueron separados ni en la floculación ni en la sedimentación. Entonces, como de tal forma que la filtración como tal es un pulimento, un mejoramiento del proceso y no es el corazón del proceso de purificación de aguas. Si nosotros hablamos con personas que son ajenas a esta disciplina, ellos dicen, lo primero que se le viene a la cabeza cuando tienen un agua contaminada que quieren hacer apta para consumo humano o hacer algunos procesos caseros o a su alcance, de tal forma que esa agua tenga la calidad suficiente para consumo humano, ellos lo que primero que se le viene a la cabeza es un filtro. Y resulta que el filtro, la potabilización de agua no se puede ver como un filtro, sino como un conjunto de procesos y operaciones unitarias que buscan eliminar todos esos contaminantes que son nocivos o tóxicos para la salud humana. Entonces, la filtración la ven como muy importante y la filtración es importante, pero también es importante la coagulación, floculación y sedimentación, dependiendo también de la calidad del afluente y de otras variables.
Entonces, al eliminarse turbidez que llevan las partículas suspendidas en el agua o microflóculos, estas si se eliminan, también se van a eliminar gran parte de microorganismos patógenos que van a estar ligados a esas partículas suspendidas. Ok. Los mecanismos de remoción, ahora lo vamos a ver de manera somera, pero básicamente hay dos zonas definidas en la remoción. Hay filtración en superficie y filtración en volumen o en profundidad. La filtración en superficie es cuando las partículas son más grandes que el tamaño de los poros del filtro. Entonces, estas van a quedar retenidas en superficie. No es un proceso relevante. Se da, hay algo de eficiencia, pero no es digamos, el fundamental, sino el fundamental o el principal es aquella filtración en volumen o en profundidad. Entonces se da por algunos mecanismos de remoción propios de los medios porosos, en el que retienen partículas suspendidas de menor tamaño que los poros. Entonces ahorita nos preguntamos, ¿cuáles son esos mecanismos que permiten que aun siendo las partículas que se quieren eliminar o se quieren retener en los poros del filtro, si son más pequeñas que esos poros, ¿por qué se remueven? Hay unos mecanismos ya propios del filtro, los cuales vamos a analizar de manera somera, pero se van a analizar para tener en cuenta por qué o qué principios físicos, químicos, hacen que esas micropartículas más pequeñas que los poros puedan eliminarse en la filtración. Los mecanismos involucrados en la filtración, hay tres acciones: transporte y acercamiento, fijación y desfijación. El transporte y acercamiento lo que busca es que a través de las fuerzas físicas del fluido que transporta esas partículas suspendidas, es decir, hay unas fuerzas, sean hidráulicas, sean de gravedad, inerciales, que lo que hacen es que las partículas que están en el efluente puedan quedarse removidas en el filtro. Entonces, hay ejemplos, hay fuerzas de gravedad, fuerzas inerciales, difusión, fuerzas hidrodinámicas. Ahorita vamos a ver algunas de ellas, cómo es su mecanismo. Es en cuanto al transporte, es decir, la partícula se transporta, la partícula del microflóculo se transporta hacia el poro del lecho filtrante. En la fijación, tiene que ver con la adherencia, cómo se adhieren esas partículas al filtro. Entonces hay algunos tipos de fuerzas que lo que hacen es que las partículas quedan adheridas en los lechos filtrantes. Entonces son fuerzas de tipo electrodinámico, electrostático e hidrodinámico. Encontramos las fuerzas de Van der Waals, fuerzas eléctricas, fuerzas hidrodinámicas. El otro mecanismo involucrado tiene que ver con la desfijación. Esta acción de desfijación se aplica durante el lavado del filtro. Es decir, cuando el filtro opera, muchas partículas que quedan retenidas en el filtro, ya hay que lavarlos. El filtro queda saturado y va a rendir, entonces pierde rendimiento. Entonces hay que hacer un lavado del filtro para desfijar esas partículas que fueron fijadas o que fueron adheridas a ese filtro. Hay fuerzas cortantes que lo que se hace con el agua de, por ejemplo, el retrolavado, esa agua lleva cierta fuerza que lo que hace es desprender esas partículas que fueron removidas para que queden ya como un residuo de lodo. Hay fuerzas de avalanchas, cuando hay choque entre partículas de la energía entre el agua y la mezcla sólido-sólido o el conjunto sólido-sólido entre el formado por la partícula retenida y el medio filtrante. Esto es lo que hace que esas fuerzas de avalanchas ocasionan un desprendimiento de las partículas
y lo que hacen es limpiar el lecho filtrante para que pueda ser usado y tenga eficiencias óptimas. Entonces, básicamente son estos tres mecanismos: transporte y acercamiento, fijación y desfijación. El proceso de filtración, según O'Melia y Stum, en 1967, consideraron que la filtración puede ocurrir en dos etapas. Primero tiene que ver con el de transporte de las partículas al poro, cómo se transportan a través de diferentes fenómenos, sean físicos, hidráulicos, de tal forma que transportan esas partículas para que se retengan en los poros del filtro. Entonces, entre ellas se encuentra cernido, sedimentación, intercepción, difusión, impacto inercial, acción hidrodinámica. El otro mecanismo, que es el de la adherencia de los granos al medio, es básicamente muy similar a lo que se dio en la tabla anterior, de transporte de las partículas y la de adherencia de los granos. Entonces son algunos fenómenos que ocurren debido o son influenciados por los parámetros físicos y químicos. Para mencionar algunos están fuerzas de Van der Waals o fuerzas intermoleculares, fuerzas electroquímicas y puente químico. Entonces básicamente son dos etapas: la de transporte de las partículas y la de adherencia de los granos al medio, de las partículas a los granos del medio, ¿cierto? Básicamente son esas dos. Acá se mencionan algunos: cribado, sedimentación, ya estos se habían mencionado. Acá hay un listado que ustedes pueden detallar en las diapositivas. Ahora sí, ya entrando a los mecanismos, vamos a mirar estos mecanismos como tal. Estos son los de transporte y acercamiento. Entonces aquí vimos estos son los granos del filtro. Esquemáticamente esos son los granos, ¿sí? Acá vemos el cernido. El cernido, ¿en qué consiste el cernido? Cuando la partícula o el flóculo tiene un mayor tamaño que los poros, esta va a quedar retenida. Entonces este es el cernido. En eso consiste básicamente el cernido. La sedimentación. Por ejemplo, la sedimentación es cuando la partícula se influencia por las fuerzas gravitatorias y lo que hace es que quedan retenidas en los poros del filtro. Difusión es cuando se mueven de una mayor concentración a una menor concentración, y también eso es un mecanismo de remoción. Básicamente hemos visto tres: sedimentación, difusión y cernido. La intercepción es esta que vemos acá. Entonces las partículas van con las trayectorias del flujo, y estas a su vez que van profundizando van quedándose atrapadas en los granos del lecho filtrante. ¿Vemos? Entonces otras partículas que sigan esta trayectoria se van a adherir a otras partículas, generando una reducción en el área del flujo, en el área transversal al flujo. Y básicamente eso es lo que tiene que ver con la intercepción. Las partículas se interceptan entre ellas y al grano del lecho debido al recorrido que tienen con las líneas de flujo de agua o de líquido que está transportando, que en este caso es agua. El impacto inercial básicamente es que la velocidad puede
hay circunstancias en que esta es la línea de flujo de agua, la línea sólida, estas son las líneas de flujo de agua, y las líneas puntiagudas son aquellas de la trayectoria de las partículas. ¿En qué se consiste el impacto inercial? Que las partículas pueden, cuando la velocidad del flujo es relativamente grande, las partículas van a tener una inercia. Entonces esa inercia lo obliga a ellas a no seguir la trayectoria del flujo, sino seguir con su inercia, y a su vez se van a quedar atrapadas al grano. Eso tiene que ver con impacto inercial. Las partículas en ciertos puntos no siguen las líneas de flujo y por lo tanto su impacto inercial las obliga a quedarse retenidas. Eso es un mecanismo también de transporte y acercamiento. La acción hidrodinámica, acá lo vemos en este esquema, vemos una partícula, esa partícula está sometida a un campo de velocidad, ¿cierto? Según la teoría del límite para fluidos, resulta que las velocidades, el perfil de velocidad va en ese sentido. En la parte de contacto con la superficie va a ser una velocidad, perdón, con la superficie no, sino con el fondo de aquel tanque o dispositivo que contenga el agua, va a tener una velocidad cero por los efectos viscosos, y luego esa velocidad, a medida que va incrementando su profundidad, va ganando velocidad. Entonces, una misma partícula puede tener dos velocidades, porque está sometido a dos líneas de flujo con campos de velocidad diferentes. Entonces, esto lo que hace es que al tener diferencias de velocidades y también de profundidades, hace que se dé una diferencia de presión. Entonces, esa diferencia de presión hace que la partícula gire, tiene un giro, y esa partícula, ese giro o esa diferencia de presión conduce a la partícula a regiones donde la velocidad es casi nula. Entonces la velocidad donde es casi nula básicamente es, si estos son los lechos del filtro, son los poros, las velocidades más que van a tender a cero son las que están en la superficie de cada grano. Entonces ese giro va a obligar a la partícula a que quede atrapada. Básicamente en eso consiste la acción hidrodinámica, que es uno de los mecanismos de remoción de partículas suspendidas en los filtros. Ya como tal, los mecanismos de adherencia, entre ellos se encuentran las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas intermoleculares. Acá vemos una ecuación. Esas fuerzas que hay intermoleculares, lo que hace es que la obliga a que esta partícula que lleva el fluido quede retenida en el grano, este siendo el grano, y esta siendo la partícula que se va a eliminar. Entonces, ¿de qué depende esa fuerza? Esa fuerza va a depender de una constante de Van der Waals por el diámetro de la partícula y la distancia entre la partícula y el grano. Es decir, a mayor distancia entre partícula y grano van a tener menor fuerza, fuerza intermolecular. ¿Sí? A su vez, si esa constante de proporcionalidad o de fuerzas intermoleculares es grande, eso va a querer decir que ellos van a tener bastante probabilidad de quedar unidas, o la partícula se adhiera muy fácil al grano.
hay fuerzas electroestáticas. Esas fuerzas electroestáticas es la combinación entre fuerzas colúmbicas o electrostáticas con las de Van der Waals. Se consideran tres casos posibles. Por ejemplo, si el primer caso es que las cargas sean opuestas, por ejemplo, el grano del lecho filtrante tenga carga negativa y los flots tengan carga positiva, pues va a haber una fuerza atractiva por carga electrostática entre el flots y el lecho filtrante, y por lo tanto va a haber una adherencia de estas partículas o flóculos al lecho filtrante. El segundo caso es cuando los granos del lecho filtrante presentan cargas negativas y los flóculos neutros. Entonces, en ese caso, no hay alguna barrera, por ejemplo, no hay ninguna fuerzas contrarias o fuerza que se repele, o sea, entonces no va a haber ninguna barrera que impida la adhesión, porque no hay cargas, no hay mismas cargas que generen repulsión. Y el tercer caso, que es el menos eficiente, pero aún así puede presentarse, es cuando tanto el grano del lecho filtrante como los flóculos tengan cargas negativas. Entonces, a lo primero vamos a ver que no se van a atraer, ¿cierto? Entre el lecho filtrante y los flóculos. Pero resulta que existen las fuerzas hidrodinámicas que ya hemos visto. Esas fuerzas hidrodinámicas que van en función del fluido de sus velocidades pueden vencer esas fuerzas de repulsión, y lo que hace es que generan un acercamiento entre los flóculos y el lecho filtrante, y si tienen un gran acercamiento, estas dos partículas, tanto el lecho filtrante y los flóculos, entonces las fuerzas de Van der Waals, que son las intermoleculares, van a ganar peso, van a actuar, y puede que se presente, aún así habiendo repulsión, puede que se haya y se dé una fuerza intermolecular debido a que se facilitó porque las hidrodinámicas vencieron esas fuerzas de repulsión generadas por esas dos cargas del mismo signo. ¿Sí? Básicamente esos son los tres casos en los que intervienen las fuerzas electrostáticas. Entonces, como vemos, cuando son cargas opuestas, cuando una es negativa, otra es neutra, y cuando ambas sean del mismo signo, que son estas de repulsión. Este caso es el menos eficiente, pero aún así sea. El de los puentes químicos, resulta que cuando se adicionan coagulantes, estos cuando se hidrolizan forman grandes cadenas, se polimerizan, es decir, forman cadenas poliméricas, y esas cadenas poliméricas van a estar en la masa de agua, ¿sí? Entonces, esas cadenas poliméricas van a dejar segmentos, obviamente, en la masa de agua, los cuales se extienden, pueden absorber partículas, ¿sí? ¿Sí? Pueden absorber partículas. A su vez, también esas cadenas poliméricas pueden quedar en la superficie de los poros, mejorando la adhesividad, es decir, van más cadenas, y esas cadenas lo que hacen es que atrapan microflóculos en los filtros, ¿sí? Entonces, básicamente esos puentes químicos favorecen la adherencia de las partículas a eliminar en el filtro, ¿sí?
con base al principio del puente químico, en los procesos de filtración, en los filtros suelen usarse ayudantes de filtración o polielectrolitos que se inyectan en el efluente, es decir, en lo que sale del sedimentador y va de afluente al filtro. Entonces, esos polielectrolitos lo que hacen es generar cadenas poliméricas grandes para que mejore la adhesión de la materia suspendida al medio filtrante. Entonces, básicamente, ustedes van a encontrar también el término como ayudantes de filtración. Entonces, también, así como hay ayudantes de floculación, hay ayudantes de filtración. Esto, que fue lo que se les de la lectura, hay unos mecanismos responsables de una filtración biológica. En los filtros también pueden tener lugar. Entonces, la filtración biológica consiste en que van a crecer microorganismos en el lecho filtrante, los cuales son agentes purificadores, es decir, remueven contaminantes del agua que se está pasando por el filtro. Entonces, el agua tiene una carga biológica, ¿sí? o tiene compuestos orgánicos que permiten la formación de una capa biológica en el filtro. Eso se llama, ese es el término en alemán, que significa, es lo mismo que capa biológica. Y esa capa biológica se forma en los primeros centímetros del filtro, ¿cierto? Entonces, al presentarse esa capa biológica, que son los microorganismos que van a estar en los primeros centímetros del filtro, ellos por sus procesos metabólicos degradan la materia orgánica, es decir, la sintetizan en compuestos más simples como CO2 más agua, y a su vez, al degradar materia orgánica, impide el crecimiento de bacterias patógenas, dado que si no hay alimento para bacterias patógenas, que el alimento sería la materia orgánica, entonces las bacterias patógenas no van a crecer en ese medio, porque esa capa biológica degrada esa materia orgánica. Estos son los mecanismos ya reducidos, los que hemos visto, adhesión, los pueden detallar con más cuidado. Las variables del proceso de filtración que hay que considerar para que se tenga un éxito en la filtración. Pues hay que considerar el medio filtrante que tenga ciertas características, a su vez las prácticas de operación del filtro, pero obviamente no solo del filtro, sino también de los otros procesos anteriores al proceso de filtración. Y también hay que considerar la característica de agua que entra al filtro, ¿cierto? Con base en estas tres características, o en estos tres factores, si lo analizamos de una manera adecuada o lo manejamos, operamos bien el filtro, mantenemos un medio filtrante efectivo y que las características del afluente se controlen, entonces se puede pensar en que el filtro va a tener alta eficiencia. Algunas características o las variables generales del proceso de filtración se tienen las características del lecho filtrante. Entonces esto define la eficiencia del proceso, también el comportamiento de la pérdida de carga hidráulica, que eso también tiene que ver con el funcionamiento. Entonces básicamente en cuanto al filtro, se tiene la porosidad, su conductividad,
el tipo de material que se utilice del filtro, la filtrabilidad que tenga ese filtro, valga la redundancia, la capacidad de almacenamiento y también la profundidad del lecho filtrante, qué tan profundo es. Estos son 5 que podemos enumerar acá. Esto lo numera lo enlista el autor Lozano Rivas. También pueden consultar esa bibliografía. Las características de la operación también es una variable que afecta al proceso. Si operamos bien el filtro, vamos a tener un buen rendimiento en el proceso de filtración. Entonces, básicamente se define la tasa de filtración o carga hidráulica, que eso es la relación, ahorita vamos a ver que es caudal sobre área superficial. La pérdida de carga, que va a depender pues del afluente, también de qué tan colmatado esté el filtro. Si el filtro está más colmatado, va a generar mayor pérdida. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. El tiempo de carrera. El tiempo de carrera básicamente es lo que dura operando el filtro entre cuando se inició, cuando terminó su mantenimiento, hasta el mantenimiento siguiente, es decir, entre 2 lavados. En pocas palabras, el tiempo de carrera es aquel tiempo en el que dura operando el filtro, ¿cierto? Desde que está limpio hasta que se ensucia, donde ocurre al final del proceso ya hay que lavarlo. Entonces, entre esos tiempos del lavado, cuando va a operar el filtro, y entre el siguiente lavado, cuando ya se ensucia, eso es lo que demora, o lo que se conoce como el tiempo de carrera. Las características del afluente también. Eso es el agua que el afluente es lo que ingresa al filtro. Entonces está en la concentración de los sólidos suspendidos del afluente, obviamente, el tamaño y concentración de los flóculos remanentes del proceso de sedimentación, es decir, lo que no se eliminaron en la sedimentación, la resistencia de los flóculos, carga eléctrica, entre otros. De manera más resumida, los factores como tal que influyen en la filtración, o sea, de acuerdo a Arboleda, vamos a analizar 5. Primero es el tipo de medio filtrante, va a depender del tamaño de las partículas. Si el diámetro o el tamaño de esas partículas es más bajo, se va a esperar una mejor eficiencia. La velocidad de filtración, ¿qué tanto se está filtrando? Si se tiene una velocidad baja de filtración, se espera altas eficiencias. A su vez, el tipo de suspensión que se va a analizar, entonces básicamente qué suspensión se tiene o qué suspensión tiene el afluente, va a ser su volumen, su densidad, su tamaño del floc, va a incidir en la filtración. Asimismo, las características químicas de suspensión, el pH, potencial Z. Entonces el pH potencial Z está asociado a cargas. Cuando son neutras, no va a haber fuerza que impida la adhesión de las partículas en términos de fuerzas electrostáticas. Entonces esas variables inciden. Acá hay algo muy importante que textualmente dice Arboleda. No es recomendable agregar cal antes de filtrar agua, como algunos operadores acostumbran, para reducir la corrosión en los conductos y accesorios del filtro. Resulta que cuando se utilizan, como hemos visto, coagulantes como sulfato de aluminio, esos sulfato de aluminio o elementos similares, sustancias similares, estos coagulantes reaccionan con la alcalinidad del agua y lo que hace que cuando aplicas coagulantes el pH va a descender.
Entonces, como el pH ha descendido antes del filtro, lo que hacen es para neutralizar, es decir, mejorar el pH, añaden cal para que el agua tenga un pH neutro. Sin embargo, yo he visitado una práctica y es la hora, es una de las más grandes de Colombia que operan de esta manera. Resulta que cuando se añade cal, antes de filtrar, lo que se produce son incrustaciones en los granos del lecho filtrante. Es decir, los va taponando y van a perder eficiencia, por un lado. Por otro lado, se ha demostrado que se desmejora la calidad del afluente y lo que se traduce en un aumento de turbidez, color y aluminio residual. Entonces, básicamente, cuando se vaya a operar, no se cometa este error que el autor Arboleda nos está advirtiendo o nos está aconsejando. También se tiene la influencia de la temperatura debido a las raciones y también, finalmente, la dureza del floco. Entonces, estos son algunos factores que menciona Arboleda que inciden en la eficiencia de la filtración. El acondicionamiento del floc básicamente es mejorar las propiedades de adhesividad de las partículas al medio filtrante, es decir, que se adhieran de una manera más óptima. Entonces lo que se usa es que se utilizan ayudantes de filtración que son, como he mencionado, el concepto es muy similar al de ayudantes de floculación. Entonces, básicamente, como ayudantes de floculación se utilizan polielectrolitos o coagulantes metálicos que son inyectados después de la sedimentación y antes del ingreso del agua al filtro. Sin embargo, abarcando otro enfoque que tiene que ver con los coagulantes naturales, entonces una pregunta que podemos hacernos es ¿por qué no probar ayudantes de filtración naturales? ¿Cierto? Eso sería algo muy interesante para evitar de utilizar sales metálicas que probablemente sean tóxicas para la salud humana, tal como lo han demostrado ciertos estudios. Ahora, ¿cómo se clasifican los filtros? Los filtros pueden clasificarse de acuerdo a la dirección del flujo. Puede ser si es ascendente, si es descendente o si es de flujo mixto. Los más usados son los descendentes. Estos son los más usados porque es más fácil la operación. Por ejemplo, si se compara con el ascendente, el lavado es más complicado. Ya los ascendentes han sido descontinuados, entonces los que tienen más cabida son los descendentes. En esta diapositiva vemos en qué consiste, si es de flujo descendente, ascendente o mixto. Acá vemos que el agua ingresa, el afluente ingresa a la parte superior y desciende en el tanque de filtración pasando por el punto 2, y este punto 2 es el medio filtrante, lo que se utiliza arena fina, antracita o dependiendo del lecho filtrante. Y el efluente va a salir por la parte inferior del tanque. Este es el más recomendado. En cuanto al flujo ascendente, el agua ingresa por la parte inferior, pasa al filtro. Este sería el filtro. Y luego la salida, hay un canal de rebose en el cual
sale el agua clarificada, donde ya ha pasado por el proceso de filtración. Y finalmente en esta figura vemos un filtro con flujo mixto. Es decir, el agua va a ingresar de manera desde la superficie, es decir, con flujo descendente y también con flujo ascendente. Pasan por todo este lecho filtrante y a través de una criba se va a recoger el agua filtrada y va a salir como efluente. Esta es la salida del agua, el efluente. Entonces, básicamente, esta es la clasificación de los filtros de acuerdo a la dirección del flujo. De acuerdo a la velocidad de filtración, se tienen filtros de alta tasa. Entonces, son tasas rápidas. Los rápidos de alta tasa tienen tasas de 120 para metros días o metros cúbicos sobre metros cuadrados por día, que es equivalente. Si el lecho es antracita y antracita dual, va a variar esa tasa de filtración de 180 metros día a 480. Cuando son lentos, hacen referencia a aquella filtración lenta de arena, en el cual las tasas de filtración son muy bajas, es decir, de 2 a 5 metros día, y en condiciones favorables, es decir, como máximo, van a trabajar muy cercano a 10 metros por día. Entonces vemos acá la diferencia de la tasa de filtración. La tasa es muy lenta, muy baja, y esta puede filtrar más agua. Algo interesante que el autor Lozano Rivas es que desarrolló una fibrofiltración biológica. Y esa fibrofiltración biológica reemplazó lechos granulares de arena por aquellos de fibras sintéticas. Entonces logró velocidades o tasas de filtración más altas, que es lo deseado, y también encontró que funcionan muy bien. Él es un autor colombiano. Sí, básicamente eso es cómo se clasifican de acuerdo a la tasa de filtración. Acá vemos, este es un filtro de arena, filtro lento de arena, un filtro lento de arena, y básicamente funciona en el que el agua ingresa de manera descendente, pasa por el lecho filtrante, que en este caso tiene arena, que es el medio de filtrante en sí, y la grava es un material de soporte del lecho. Siempre se utiliza grava, usualmente, en la capa final. El agua hace este recorrido filtrando y pasa entonces por una tubería de recolección una tubería usualmente o canales de recolección, que es lo que transportan el agua ya filtrada, agua más cristalina. Básicamente acá se colocan un tubo indicador de nivel de agua, que es algo que me permite a mí controlar el proceso. Por ejemplo, si está acá, quiere decir que hay una diferencia de presión grande. Es decir, esto me quiere decir que el filtro se colmató y por lo tanto ya requiere limpieza. Si está el nivel por acá, se está filtrando. En B están limpio en operación, un nivel, la pérdida de carga, que es esto, es muy baja, y fuera de operación está en este nivel. Entonces, básicamente ustedes
En los filtros van a encontrar o dispositivos Venturi o manómetros que van a medir la caída de presión entre el afluente o el nivel más alto, el nivel de agua y la salida de agua. Esa diferencia de presión indica, también puede considerarse como una medida en la que determina cuando el filtro no está operando de una manera óptima. Este es un filtro, en este caso es rápido, tiene un área menor usualmente. Entonces, básicamente, ¿cómo es este filtro? El agua ingresa por un canal, pasa el lecho filtrante, ¿sí? Luego hay unos canales de recolección de agua donde se transporta agua filtrada. La misma agua que se filtra se aprovecha, se bombea a un tanque que me va a permitir hacer el retrolavado del filtro, ¿sí? Entonces, esa agua del lavado lo que hace es, se hace pasar el flujo a dirección contraria a su funcionamiento, que es descendente. El funcionamiento es descendente, acá va a ser ascendente, y básicamente es, ¿cómo es la limpieza o el lavado de un filtro? Cuando el filtro, ya el operador eh, determina que ya no está funcionando óptimamente y hay que lavar, lo que hace básicamente es que si este es el nivel de agua, entonces lo que hace él es que va evacuando, por ejemplo por acá, evacúa agua. Y esa misma agua, él lo deja en cierto nivel para que el agua de lavado, la llave para lavar, se abra y se inyecte el flujo en ese sentido, aprovechando el agua que tiene para remover todas esas partículas, todos estos flows o las partículas que están en el filtro, las fluidizan para que se separen del lecho filtrante a través del agua, porque el agua lo que hace es limpiar o lavar. Y esta canaleta, estas son las canaletas de lavado, y estas canaletas de lavado lo que hacen es recolectar a través de un vertedero por rebose. Ella trabaja por rebose, entonces recoge eh, el agua de lavado con las partículas removidas, es decir, acá va a haber lodo, va a haber cierto lodo, los cuales estas canaletas van a llevar el agua o la van a transportar a otro canal que va a conducir el agua hacia un tanque de lodos, ¿sí? Donde se van a almacenar para su posterior tratamiento. Entonces, este es un esquema básico de un filtro de arena, porque este es rápido, listo. La rata o tasa de filtración se denota como Q sub F, y básicamente es el caudal, en este caso es descendente, que pasa por esta área de sección transversal al flujo, ¿sí? Que es un área superficial, es la misma área de la superficie de ese tanque o dispositivo donde se va a filtrar. Entonces sería caudal sobre área superficial. Entonces, tasas altas, es decir, estas tasas altas, Q sub F altos, van a requerir menor área. Si yo tengo menor área, voy a tener alta tasa de filtración, y por lo tanto, si yo tengo menor área, voy a requerir menos coste para la construcción de los filtros. Entonces, básicamente,
Ese es el concepto. Acá en esta figura también se muestra la profundidad. Esta H es profundidad. La altura caída de acá del lecho filtrante o manto filtrante, dependiendo de lo que se esté utilizando. Entonces, el volumen, por ejemplo, de ese manto filtrante, el volumen del manto filtrante, va a ser igual al área superficial. Acá se denota como A sub F por esa altura. O sea, acá puedo tener el volumen de este lecho filtrante. Va a ser la profundidad por el área superficial. De acuerdo a la fuerza impulsora, se pueden clasificar como filtros a presión o a gravedad. A presión son aquellos en el que el agua, para que atraviese el filtro, debe proporcionársele presión, energía mecánica al fluido para que tenga mayor presión y pueda atravesar el filtro. Usualmente son aquellos que son filtros cubiertos herméticamente cerrados. Entonces hay una fuerza, hay presión, y los a gravedad simplemente es por diferencia de altura de agua. El agua se da el proceso de filtración, ¿cierto? A presión es donde hay que someter el fluido con sus partículas que se van a eliminar en el filtro con presión, es decir, darle la presión suficiente para que esa agua o ese afluente pueda atravesar el lecho filtrante. Y la gravedad básicamente es por diferencia de nivel o de altura. Esa diferencia de altura o nivel entre el agua y el filtro le da la fuerza o el empuje suficiente para que se dé el proceso de filtración, es decir, el agua o la mezcla sólido-líquido del afluente puede atravesar los poros del lecho filtrante. Este es un filtro a presión, usualmente son herméticamente cerrados, en donde hay que suministrarle energía al fluido para que gane la presión suficiente para que el agua pueda atravesar ese lecho filtrante. ¿Sí? La fuerza impresora es presión, hay que meterle presión, en pocas palabras. Dependiendo de los mecanismos de remoción predominantes, también se pueden clasificar como filtro biológico o filtración propiamente dicha. El filtro biológico es donde, como se ha dicho, en un proceso donde se forma esa capa biológica en el que esos microorganismos de la capa biológica pueden remover materia orgánica, y esto a su vez puede hacer que los microorganismos patógenos también se eliminen y no puedan ejercer sus funciones metabólicas. ¿Dónde se hace el proceso de filtro biológico? En los filtros donde la tasa de filtración es lenta, es decir, el volumen de agua permanece mucho más tiempo en el filtro, como lo es el caso de los filtros lentos de arena, y la duración que demora ese volumen de control en el filtro es lo suficientemente, o tiene el tiempo suficiente para que se forme esa capa biológica. Entonces hay una filtración biológica, y también se da, como se ha hecho, en la fibrofiltración biológica, que tiene que ver con aquellos lechos filtrantes que son obtenidos a partir de fibras, medios fibrosos, que son sintéticos. Y la filtración propiamente dicha, eso quiere decir cuando la remoción predominante es propiamente dicha, es decir,
Esto tiene que ver aquellos procesos de remoción que no son los biológicos. Se da usualmente en filtros de alta tasa, en los que no hay, el volumen de agua no permanece el tiempo suficiente para que se forme esa capa biológica, pero no se hace remoción biológica o no es tan considerable porque no predomina. Lo que va a predominar en sí son aquellos mecanismos propiamente dichos, que van a ser adhesión, intercesión, fuerzas electrostáticas, cernido, sedimentación, difusión, todos aquellos mecanismos que hemos visto. Entonces van a ser, en resumen, relevantes cuando predomina un filtro biológico en los filtros lentos, y cuando sean los mecanismos son propiamente hechos del filtro, como la adhesión, intercepción, fuerza aerodinámica, tienen más lugar o más eficiencia que la acción biológica. Entonces, básicamente también se pueden clasificar de acuerdo a esos mecanismos de remoción predominantes. De acuerdo al tipo de lecho filtrante, se pueden clasificar como granulares o fibrosos. Los granulares son los más usados en plantas convencionales, que son como la arena, son medios filtrantes como, que son porosos, arena, antracita, entre otros, la combinación entre estas. Y los fibrosos es cuando se utilizan capas de fibras sintéticas, ¿sí? Que es la que se mencionó ahorita, una fibrofiltración biológica, que fue la tecnología que desarrolló el autor colombiano. Listo. Acá vemos algunos medios filtrantes. Este rápido de arena, acá tiene dos capas. La capa de soporte, el 2 es grava, el 1 es arena fina, solo vas a encontrar arena en profundidades alrededor de hasta 90 centímetros. Cuando son medio duales es que van a tener una combinación de dos lechos filtrantes diferentes. El numeral 2 es la grava, es el soporte del lecho filtrante como tal. El 4 corresponde a arena fina, y el 3 en este caso es una combinación de antracita, arena fina. Y un medio múltiple ya es la combinación de más de dos lechos filtrantes. Acá en este medio se encuentra granate, arena media, y el 3 es antracita. Hay tres medios con sus respectivas profundidades para filtración. Ok. De manera general, los filtros pueden clasificarse, ya acá resumido, según la velocidad de filtración: rápidos de 120 a 360 metros cúbicos por metro cuadrado día, lentos de 7 a 14 metros cúbicos sobre metro cuadrado día. Según el lecho filtrante, pueden ser de arena, una profundidad que oscila entre 60 y 75 centímetros, o solo de antracita, de 60 a 75 centímetros de profundidad, mixtos, arena, antracita, con estos rangos de profundidad de 35 a 50 para antracita, de 20 a 35 centímetros para arena, y mixtos, más de dos lechos filtrantes o materiales filtrantes. Pueden ser un flujo mixto, como hemos visto, descendente, ascendente, puede ser según la carga del lecho, puede ser por gravedad o por presión.
En cuanto a los lentos solo se da en los filtros lentos de arena. Pueden ser de flujo descendente, ascendente, horizontal. Y según la fuerza impulsora, únicamente son por gravedad. Y esta es una clasificación más general. De acuerdo al autor Romero Rojas, algunas características de los filtros, por ejemplo, la tasa de filtración para filtros de arena es menor a 12 metros día, está entre 2 y 5. Para rápidos de arena, de 120 metros día. Para de alta tasa en general, está entre 180 y 480 metros por día. Entonces los medios, tanto lento y rápido de arena, el medio como tal, el medio filtrante es arena. Los de alta tasa puede ser de arena y antracita. La duración de la carrera, es decir, lo que dura operando el filtro antes de lavarse y desde que a partir de cuando él está limpio a su próximo lavado. Los lentos de arena duran mucho más días, de 20 a 60 días, y los rápidos o de alta tasa operan de 12 a 36 horas. Es decir, cada 36 horas como máximo puede el filtro lavarse. Va a perder ya eficiencia si se deja operando más de 36 horas. Las pérdidas de carga, y acá están las variables, para rápidos de arena y de alta tasa están de 0.3 metros inicialmente, cuando ya el filtro va operando y se va colmatando, se va llenando, taponando o saturando, va a tener ya pérdidas que alcanzan 2.4 a 3 metros de pérdidas de energía. Los filtros de arena no usan agua de lavado. Lo que se gasta usualmente en los filtros rápidos de arena y filtros de alta tasa es el 2%, de 2 al 6% de agua filtrada. Es el rango que se utiliza del agua para el lavado. La profundidad de los medios, acá están una característica, típicamente están de 0.6 a 1 metro. Para los filtros lentos de arena, para los filtros rápidos, están de 0.60 a 0.75 metros, es decir, de 60 centímetros a 75 centímetros. Y cuando se tiene cuando son duales de antracita arena, puede jugarse con profundidades de antracita de 0.4 a 0.6 metros y de arena de 0.15 a 0.3 metros. La profundidad de la grava, que es el soporte del lecho, va a variar para filtros de arena de 30 centímetros y para rápidos de arena o de alta tasas van a ser de 30 centímetros a 45 centímetros. Básicamente, esas son algunas principales características de los filtros. Las pueden ustedes detallar más y analizar. Ahora, básicamente, las partes constructivas de un filtro van a ser entonces va a tener un agua sobrenadante, un agua que va por encima del filtro. Va a tener el medio filtrante, este medio filtrante, sistemas de soporte y drenaje, sistemas de soporte, drenaje, va a tener un sistema de drenaje, va a tener estructuras de entrada, de salida de flujo, va a tener a su vez válvulas para controlar el flujo, es decir, cuando está operando el filtro, esta descarga de agua de retrolavado va a mantenerse cerrada. Cuando se vaya a lavar el filtro, se cierra esta agua y esta válvula y se deja solo el paso del agua del retrolavado. Entonces, básicamente, esto es lo que es un filtro. Ya hemos visto el filtro de arena, lo explicamos. Esto es más esquemático. Entonces, el agua ingresa en esta puerta de manera sumergida. Esto va llenándose, se llena, se llena, se llena.
se llena, llega a un nivel máximo, esto se filtra, el agua pasa por el lecho filtrante, se recoge a través de un sistema de drenaje y el agua, una parte se va para el tanque de lavado, esta tubería va para el tanque de lavado y esta va para un tanque o un canal que recolecta el agua filtrada y lo va a depositar en un tanque de aguas claras. ¿Sí? Estas son las canaletas de lavado que se ven, que ya hemos visto en el filtro de arena. Y básicamente este es un esquema también en el cual hay un filtro típico. Esta es otra parte constructiva. Acá vemos si es arena. Entonces básicamente el afluente, según ese esquema, ingresa por acá. Entonces hace este recorrido y el agua de manera descendente va a pasar por el lecho filtrante y va a recolectarse a través de sistemas de recolección para que se dé el efluente y ese efluente se conduzca hacia un tanque de aguas claras. A su vez, esa misma agua filtrada se aprovecha para llenar un tanque de agua para lavado. Se puede hacer de acá directamente o se puede colocar una bomba que impulse el agua del tanque de aguas cristalinas al tanque de agua para el retrolavado. Es decir, acá se impulsa el agua y esta agua va a tener la energía tanto potencial, en el cual el agua va a tener este sentido del flujo natural, va de mayor energía a menor energía, ¿sí? Y entonces se va a conducir por este tubo y acá se va a dar el retrolavado. Este es otra imagen para un agua de tanque o para un tanque de agua que tiene lavado. Este es otro esquema en el cual se tiene que analizar. Básicamente, en las canaletas de lavado de las unidades de filtración son varias canaletas. Esas canaletas recolectan el agua y la van a disponer a un canal principal y ese canal principal conduce el agua a manejarse como un residuo porque el agua está con lodos. Usualmente hay un solo canal de recolección y hay otro tipo donde hay varias canaletas que depositan a un único canal principal. Entonces básicamente este es el que más encontramos en la práctica. Acá vemos cuando inicia el retrolavado, ¿cierto? Acá entonces el agua, imagínense que viene de manera desde abajo y esta es agua que tiene ya partículas que se han removido o que se han desprendido del grano del filtro y lo que se hace es que se recolectan a través de estas canaletas. ¿Sí? Acá vemos que el agua es un poco más turbia, ya al final, acá no sé si logran distinguir ya el agua, cuando termina el retrolavado ya se ve un poco más limpia, entonces esto indica que ya se removieron las partículas que taponaron el filtro. ¿Sí? Entonces ahí básicamente se ve cuando finalizó un retrolavado. Este es un lavado a presión.
Acá le inyectan agua y van lavando el filtro. Muchas veces cuando se quiere evitar el crecimiento de algas, lo que se hace es que manual o mecánicamente se remueve o se limpia, se barre el filtro. Acá está el operario barriendo manualmente durante el lavado del filtro, va barriendo. Es decir, todas estas partes van a quedar partículas acá, él la va a barrer para que se conduzcan a este canal. Y así evitar algas y crecimiento indeseado. Este es un filtro a presión, el de Piscilago, ¿cierto? Se ve herméticamente cerrado, es a presión. Usualmente se utilizan para piscinas o para comunidades pequeñas. El control del proceso de filtración es importante. Nosotros, así como veamos el agua como un proceso o un recurso, el cual es un producto que tiene que entregarse con calidad, veámoslo como un producto, entonces hay que controlar que el proceso tenga la calidad suficiente. Entonces, ¿cómo se controla el proceso? Arboleda nos da dos etapas para estudiar el proceso. Entonces, básicamente, el primero es analizar las condiciones en las que se desarrolla el proceso. Entonces, básicamente son precisiones de los datos suministrados por los equipos de control. Esos equipos de control van a ser tubos Venturis, van a ser medidores de parámetros, aquellos equipos que me proporcionan datos para analizar mi proceso. El segundo tiene que ver ya como tal en evaluar cómo se está desarrollando el proceso, cómo se está desarrollando. Ahora vamos a ver qué se analiza principalmente. Y a su vez, también tiene que ver con la eficiencia en la remoción de los microorganismos. Es decir, se van a analizar datos antes del proceso, después del proceso. Son variables que se tienen que analizar para controlar el proceso, para verificar que esos procesos están llevándose de manera adecuada, monitoreando, etcétera, etcétera. El primer estudio comprende la precisión de los instrumentos de control de la filtración. Entonces, medidores de caudales, medidores de pérdidas de carga. Para ello se utilizan manómetros, tubos Venturis, entre otros. O también manómetros más especializados, dependiendo de las condiciones económicas que se utilicen. La amplitud de las oscilaciones de las pérdidas de carga, cómo están variando esas pérdidas de carga. También el control del lavado, ¿cierto? Determinar cuánto volumen se requiere para el lavado, cuánto caudal se requiere para que sea, por ejemplo, esa fluidización o la expansión del lecho. Por otro lado, también se requiere el análisis del medio filtrante, cuál es su granulometría, su peso específico, dureza, entre otras variables, que son procesos experimentales o inclusive determinados in situ, en la misma planta, los cuales permiten verificar que los procesos se están dando de manera conveniente. El segundo estudio comprende, ¿qué comprende el segundo estudio? Comprende mediciones de turbidez, el número de partículas, la dureza del floc, qué tanta dureza tiene y su incidencia en las pérdidas de carga y en la eficiencia de los filtros, medición de aluminio residual, se pueden utilizar también filtros pilotos, análisis bacteriológico también son importantes.
Para ello, se recomienda que lean el capítulo 10 de Arboleda, volumen 2, control del proceso de filtración, que se encuentra en la página 581. Ahí van a profundizar más del tema. Esto es un ejemplo de un ensayo de duración óptima de lavado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se hace es que el agua se somete durante un tiempo al lavado y se va evaluando cómo, a medida o durante el tiempo de lavado, cómo va variando la turbidez. Entonces, inicialmente en el tiempo cero hay una turbidez aproximadamente de 1000. Se va lavando al minuto 6, por ejemplo, llega alrededor de 100. Al minuto 10 llega alrededor de 9 o de 7 UNTO. Y vemos que en el 11, en el minuto alrededor del 11 o 10.5, vemos lo que el autor denomina como el tiempo de lavado óptimo. El tiempo de lavado óptimo es este, alrededor de 11 minutos, dado que si yo incremento el tiempo de lavado, por ejemplo 12, 14, 16, la calidad del agua lavada o la calidad del efluente del agua de lavado no va a cambiar mucho. Entonces acá vemos, por ejemplo, al minuto 11 tiene una turbidez alrededor de 8, pongámosle. Y al minuto 13 va a tener como 7.5. Entonces, ¿para qué seguir lavando si ya con el minuto 11 ya me genera una turbidez muy parecida a la del minuto 15, por ejemplo? Entonces, ese es el tiempo óptimo. El tiempo óptimo sería este de acá. Este tiempo de acá. El tiempo de lavado óptimo. Esas pruebas son interesantes desarrollarlas. Listo. Construcción de filtros. Alguien apaga el micrófono, por favor. Al final hay una sesión de preguntas. Les agradezco que si son tan amables. Hay una construcción de filtros pilotos. Vemos, hay unos filtros pilotos donde hay un tanque de distribución. Se simula como tal el proceso de filtración. Se pueden medir parámetros a diferentes profundidades para evaluar en sí cómo está funcionando el filtro. Se puede evaluar el agua de salida. También se pueden lavar, se puede hacer todo el análisis, pero con el fin de simular aquellos filtros que operan en una planta de un municipio, por ejemplo. Este es un filtro piloto de SINARA. SINARA es un centro de investigación de Cali, si no estoy mal, de la Universidad del Valle. Tiene gran protagonismo allí. Entonces estos son filtros que también se pueden analizar de manera piloto como control del proceso. Este es un filtro de la PTAP TVTOP. Entonces también son filtros en los cuales se controla el proceso. Como ejemplo, vamos a hacer un análisis granulométrico a partir de estos datos. El análisis granulométrico de una arena, se habla de arena destinada a ser material filtrante en un filtro, arroja los siguientes resultados. Acá vemos que hay una serie de tamices de mayor diámetro a menor diámetro. Entonces se hace pasar ese leche filtrante y se va agitando hasta que pase al siguiente. Y así sucesivamente hasta que llegue al diámetro de menor valor, y se va a evaluar cuánto se retiene en gramos por diferencia de peso. En el primer tamiz
no se retuvo nada, perdón. En el segundo, de 2.5 milímetros, se retuvo 0.03 gramos. Y en el último, se retuvo 0.51 gramos. Entonces, vamos a determinar con la ayuda de la gráfica y por interpolación la talla efectiva y el coeficiente de uniformidad. Entonces, es completar esta tabla donde estas dos primeras columnas son aquellas que determinamos pesando en cada tamiz, haciendo el tamizaje de la arena como lecho filtrante. Entonces vemos estas dos columnas, son los datos que tenemos. Básicamente, lo que hacemos es colocar cuánto se retuvo. Son las dos primeras columnas. En la primera, 4.76 milímetros. Se retuvo 0 gramos. No hubo retención. En el segundo tamiz, se retuvieron 0.03 gramos. En el último, 0.51 gramos. Entonces, ¿cómo se hace el análisis? El análisis es el primer valor. Si no se retuvo nada, quiere decir que se pasó toda la masa. Es decir, pasaron 116.44 gramos menos 0 o 116. Ese es el primer valor. ¿Qué pasó en el segundo? En el segundo, lo que va a pasar es, lo que pasó del tamiz anterior va a pasar a este tamiz, es decir, este valor, menos lo que se quedó retenido. Y así hacemos sucesivamente hasta el final. Entonces acá vemos que cada valor va a ser igual al anterior menos lo que se quedó retenido en cada tamiz. Va a ser igual a lo anterior menos lo que quedó retenido en cada tamiz. Este valor no entra, este es como un error de 0.22 gramos. Y acá vemos entonces el porcentaje o los gramos que pasaron cada tamiz. Ahora, el porcentaje que pasa, ¿cómo se estima? Se estima como lo que quedó retenido, o lo que pasó sobre lo que quedó retenido, el total de la masa que se pasó por el tamiz. Por eso es fijo. Y lo multiplicamos, si lo queremos en porcentaje, por 100. Vamos a tener el primero. En el primero quise decir, este 100% quiere decir que los 116.44 gramos de muestra pasaron el filtro. Es decir, pasó el 100% del tamiz de 4.76 milímetros. Acá, ahora arrastramos y vamos a tener entonces los valores que pasaron en el tamiz. Estos valores son los que se muestran en la presentación y básicamente se grafica en una figura. Esta figura la tomé de una universidad española, no recuerdo el nombre, pero yo se las puedo suministrar. Y básicamente lo que se hace es, como se está analizando arena, vamos a la de la arena. El primer valor, el 100%, el tamiz está alrededor de 4 punto algo. 4 punto algo es por acá. Al 60%, más o menos 61%, que es este valor, el 61% que fue lo que pasó, la apertura es de 1.5. Entonces, eso lo ubicamos 61.45 en el eje Y
y la apertura del tamiz en el eje X. Entonces, estos dos datos, por ejemplo, 1.5 y 61.43, entonces acá vemos 61.43 es más o menos por acá, y eso equivale a un diámetro aproximadamente de 1.5 milímetros para la arena. Entonces, básicamente ubicamos todos los puntos de las dos columnas entre porcentaje que pasa y el diámetro de esos tamices. Sí, básicamente es eso, y vamos a tener una curva de esta forma. Ahora bien, la talla efectiva es lo que se conoce como el D10, ¿sí? D10 en este caso es el diámetro que únicamente deja pasar el 10% de las partículas que se analizaron. Entonces, básicamente esto me da alrededor de 1.0 algo. 1.02, muy pegado al 1. Y ahí tenemos este 1.02. El coeficiente de uniformidad, bueno, el D60 se va a leer de la gráfica que se proyecta. Al 60% vamos y cortamos la figura y me da alrededor de 1.40, más o menos. Ese 1.40, ese correspondería al diámetro 60, es decir, el diámetro que deja pasar el 60% del material. El coeficiente de uniformidad es la relación, coeficiente de uniformidad es igual a D60 sobre D10. Entonces, D60 es igual a 1.40 milímetros y D10 es 1.02. Ambos están en milímetros, entonces los milímetros se cancelan y esto me va a dar alrededor de 1.37. Entonces, si ese coeficiente de uniformidad es menor a 2, entonces las partículas son uniformes y es lo que se desea, que las partículas sean más uniformes. Entonces, esto con base al ejemplo, que también es muy similar al taller, también se pueden resolver por interpolación. Interpolando estos valores, vamos a tener de 10 y de 60. Hay dos métodos. Creo que al final de la clase se lo puedo explicar, o ustedes ya lo deben conocer a esta altura. Y acá vemos que por interpolación me da 1.46. También las partículas son menores que 1,2, son uniformes. Es importante que ustedes analicen, por otro lado, la teoría del lavado de los filtros. ¿Cuál es su hidráulica? Cada cuánto hay que lavar los filtros. Cada cuánto hay que hacer el análisis. Para ello, al final yo les daré la bibliografía para que consulten estos temas y lo puedan analizar. Por ahora, detenemos la grabación